Esta mañana vamos a tener la palabra de Dios para nosotros de manera, eh, yo creo que muy directa, muy directa. La palabra de Dios nos enseña varias cosas a nosotros que tenemos que ir considerando en este tiempo. Y ahora vamos a hablar fundamentalmente acerca de la madurez cristiana. Quiero leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, de los versículos 1 al 11. 1 Corintios 3 del 1 al 11, que dice la palabra de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis caído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que no, me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, ejo, heno o hojarasca, la obra de cada uno se dará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Eso es lectura de 1 Corintios capítulo 3. Y quiero leer una segunda parte de la palabra que tiene que ver con esta idea de la leche espiritual que necesitamos conocer. Acerca de esto dice Hebreos capítulo 5, 11 al 14. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dos textos que hablan acerca de la madurez cristiana. Por general, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, utiliza distintas imágenes para explicar ciertas verdades. Por ejemplo, cuando dice que Israel es una higuera, está tratando de explicar que Israel pasa por procesos, pero que da fruto. Cuando dice que Jesús es el pastor, no es que él sea un pastor como el pastor de ovejas, pero es una buena imagen para explicarnos el cuidado de Jesús sobre su rebaño. Cuando el Señor usa en la cena del Señor el pan y el vino, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero el Señor dice, este es mi cuerpo cuando habla del pan y esta es mi sangre cuando habla del vino, y es para explicarnos a través de imágenes ciertas verdades. Hay un montón de imágenes que Dios usa y un montón de figuras que Dios usa, como por ejemplo la del sembrador, y dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Bueno, el que lleva la palabra. O yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otra imagen más. Pero en este momento, yo quiero detenerme en dos imágenes que nos plantea la palabra de Dios. La leche y la carne. Y para que nosotros en el crecimiento de la fe podamos enfrentar nuestras luchas espirituales y podamos ser sanos interiormente, necesitamos
definir, o más bien necesitamos aclarar para nosotros cuál es la fuente de nuestro alimento espiritual, la leche o la carne. Vamos a mirar un poco de esto, porque los pasajes de 1 Corintios 3 y Hebreos 5, que son los textos que he leído, vemos que Dios dice que no desea que sus hijos beban leche solamente, sino que aprendamos a comer carne. En estos pasajes la idea es que todo el que se contenta nada más que con los rudimentos de la fe, con las cosas esenciales, con los primeros pasos, es el que solo bebe leche. La leche del recién nacido, la leche del niño, la leche del que está comenzando a vivir. Mientras que aquel que procura ser robusto en su fe, profundo en su fe, con un conocimiento más completo del Señor, que tiene una vida más consagrada a Dios, se alimenta de la carne, que es sólida, que es más fuerte y que requiere ya no de un niño recién nacido, sino de una persona que ha ido creciendo. Quiero referirme fundamentalmente a 1 Corintios 3. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de una ciudad, la ciudad de Corinto, un puerto. Estas personas de esa iglesia habían reconocido a Cristo, sabían de Cristo, habían hecho una decisión por Cristo, pero no lograban como iglesia aplicar la fe, no lograban profundizar la fe, sino que se quedaban solo los primeros rudimentos de esa fe recién adquirida, esa fe recién recibida. Muchos de ellos incluso experimentaban dones espirituales extraordinarios. En el capítulo 1 del libro de 1 Corintios dice que ahí estaban todos los dones y que la iglesia tenía todos los dones, es decir, los 27 dones que nos aparecen en el Nuevo Testamento, dones espirituales, estaban en la iglesia. Una iglesia llena de dones, de gracia de Dios, pero también una iglesia en que no ponía en práctica la espiritualidad verdadera. No vivían la fe en la vida cotidiana, ni en sus relaciones interpersonales, ni en lo que ellos tenían que hacer, ni al interior de la familia. Hay que recordar que hay un texto que dice que los padres prohibían a sus hijas casarse mientras el Señor no viniera y por lo tanto les prohibían casarse, sin entender que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Había en la iglesia situaciones difíciles como problemas de adulterio, problemas de fornicación, problemas de falsa alabanza al Señor, problemas de confusiones doctrinales, liderazgos malentendidos. Una iglesia que había reconocido a Cristo pero que no había crecido, que se había quedado en los rudimentos de la fe. No practicaba lo que Dios había querido para ellos. Al contrario, es una iglesia que estaba profundamente dividida. Una iglesia que está dividida con 4 líderes. 4 líderes. Unos son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos y otros de Cristo. Así está diseñada la lectura bíblica cuando dice que la iglesia tenía 4 tipos de liderazgo al interior. Unos seguían a Pablo, lo más probable es que hayan sido los más fariseos de los fariseos que se habían convertido y que por lo tanto tenían mucha inteligencia, mucha capacidad intelectual, mucha doctrina. Otros de Pedro, lo más probable es que hay gente sencilla, gente del pueblo, era Pedro un pescador, y lo más probable es que, como dice el mismo Pedro, a él le cuesta entender las cosas difíciles, hay gente más sencilla que no ponía tanto énfasis en la profundidad de la palabra, sino más bien en el hacer, personas que hacían muchas cosas. Otros eran seguidores de Apolo. Apolo tenía la particularidad de que hablaba extraordinariamente bien. Era un gran evangelista, un buen discursero, predicador brillante, y por lo tanto, a más de alguno, seguía a Apolo porque se sentía atraído por la forma de predicar, por la emocionalidad de la predicación, por la profundidad de las emociones que se sentía cuando Apolos predicaba. Y otros, como siempre lo he dicho por tantos años, que andaban medios perdidos, esos seguían a Cristo. No lo habían visto, no estaban, pero tenían la fe en Cristo. Y como que la iglesia, aunque todos eran creyentes en Cristo generalmente, solo algunos tenían a Cristo en el primer lugar y otros tenían sus líderes. Y lo interesante del pasaje bíblico de 1 Corintios es que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y el énfasis, como está escrito el texto bíblico, está en el yo. No importa, Pedro, yo
soy de Pedro. No importa Pablo, yo soy de Pablo. Es decir, era tan importante el ego dentro de la iglesia, era tan importante el yo, que ellos buscaban qué líder le representaba mejor. Y era una iglesia que estaba profundamente dividida, y esa división hacía que la iglesia estaba en peligro permanente. Permanentemente la iglesia estaba en choques y en situaciones complejas. La situación en la iglesia empeoró tanto que el apóstol Pablo en un momento, sobre todo el capítulo 5 me parece, u otro, le dice: yo a ustedes no los puedo considerar como gente espiritual, sino que tengo que considerarlos como a gentiles, tengo que considerarlos como a gente que no conoce al Señor. Y tenía que hablarles, dice, en un momento dice, tengo que hablarles como a niños en Cristo, tengo que hablarles como a niños débiles, como a personas débiles. Les di una enseñanza, la misma enseñanza que a un niño, como la leche, pero ustedes no han crecido, ustedes no han digerido la comida fuerte y ni siquiera están dispuestos a digerirla ahora. Es que la iglesia de Corinto era una iglesia fundamentalmente sensual, se dejaba llevar por las sensaciones, se dejaban llevar por los principios de que operaban en el mundo. Y Pablo le decía que los cristianos espirituales son aquellos no que se sujetan a las reglas del mundo, sino aquellos que son dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Y para crecer y madurar en la fe tenemos que aprender a ser dóciles a la dirección del Espíritu Santo. Para crecer en la fe necesitamos nosotros hacer esfuerzos personales, aunque la fe no es por obras, la salvación no es por obras, sí la fe nos enseña a hacer obras. Y una de las cosas que tenemos que aprender es esforzarnos por ajustar nuestras actitudes, por ajustar nuestros principios, por ajustar nuestros criterios a lo que Dios muestra. La semana pasada le predicaba acerca de la armadura y le decía que hay dos vestiduras. Hay una primera capa y luego también hay una segunda capa. Una primera capa que tiene que ver con edificar nuestra vida interior, pero la segunda capa dice que nosotros tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Es decir, no es que el Señor nos tome, nos agarra y nos pone la armadura. Dios nos ofrece la armadura y nosotros tenemos que ponerla. Y nosotros tenemos que ponernos el cinturón para no quedar enganchados en las cosas de la vida. Se recuerda que el cinturón se ponía sobre una túnica ancha y cuando la gente caminaba se enganchaba en distintas cosas. Bueno, para no engancharnos con las cosas de la vida, atémonos con el cinturón de la verdad. Bueno, pongamos nuestros pies en la presto del Evangelio. Pongamos un escudo que cuide nuestras emociones, nuestro corazón, la obra del Espíritu. Pongámonos el yelmo, el casco, para que cuando tengamos que enfrentar problemas no lo enfrentemos de nuestra óptica, sino puesto este casco en nuestra cabeza para actuar como hijos de Dios. Lamentablemente en la iglesia, y no lo dice el apóstol Pablo, hay espirituales, carnales y naturales. Y los que no son espirituales, es decir, o carnales o naturales, los que no son del espíritu actúan de acuerdo a un razonamiento que es puramente humano. Y a veces tenemos que preguntarnos, ¿estoy actuando espiritualmente o estoy actuando carnalmente? Cuando actuamos con pensamientos puramente humanos, con reflexiones puramente naturalistas, con razonamientos que son más bien sociales, sociológicas, lo que estamos haciendo es dejar el espíritu a un lado para centrarnos en nuestra propia carnalidad, en nuestros propios deseos o razonamientos propios, que entorpecen, que contaminan, que de alguna manera nos separan de la luz del Espíritu Santo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y hemos visto que el hombre fuerte de este mundo intenta meter ideas en nuestra mente, pensamientos en nuestra mente, y muchas veces, tal como pasaba en Corinto, los creyentes estaban bailando con la música que le ponía el diablo, en vez de hacerlo con la música que pone Dios. En esta misma carta el apóstol Pablo escribió que el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y más aún dice que aquel que es parte de la iglesia, o también un mundano cualquiera, no acepta las cosas del Espíritu porque las considera tontería, las considera estupidez. Literalmente dice, porque para él son locura.
Para la gente del mundo, que nosotros hablemos de un Dios que no vemos, es una locura. Para la gente del mundo, que nos diga que nosotros adoramos a uno que murió en una cruz, no acepta la resurrección, es una locura. Y ellos no lo pueden entender. Pero la pregunta que yo me he estado haciendo, y lo tengo anotado acá en mis apuntes, ¿qué cosas son locuras? ¿Qué cosas son tonterías? ¿Qué cosas son estupideces, incluso dentro de los creyentes, pero que son carnales? Hay carnales en la iglesia, hay gente en la iglesia, y no estoy hablando de lazo de amor, estoy hablando de la iglesia como cuerpo en general. Hay gente en la iglesia que considera que adorar a Dios es una locura, una tontera, que adorar a Dios es una pérdida de tiempo, que uno debiera dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, hay muchos teólogos que piensan que la alabanza y la adoración son buenas una vez cada cierto tiempo, pero lo importante es la reflexión, el estudio, el análisis. ¿Dirá lo mismo Dios cuando Él nos llamó para la alabanza de su gloria? Entonces a veces nosotros tenemos respuestas que son puramente humanas y no se sujetan a la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la economía. La plata me la gano yo sabré cómo me la gasto. ¿Cuántos creyentes no uno escucha que tiene esa respuesta? Ah, yo me trabajo, yo me gano la plata, yo me esfuerzo, esta plata es mía, yo sabré cómo lo hago. No le vaya a hablar de diezmo porque se le dice, no, yo no estoy de acuerdo con el diezmo, una cosa del Antiguo Testamento, no del Nuevo, y empieza a dar un montón de explicaciones. Cuando el diezmo, o perdón, en el Nuevo Testamento la gracia duplica la ley. O alguno cuanto a su sexualidad. Y he escuchado tantos creyentes, este último tiempo sobre todo, y escucho creyentes acá en esta zona en que estamos viendo nosotros, la respuesta, bueno, cada uno es libre de hacer lo que le parece. Uno no se puede meter con quién se acuesta el otro. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si uno quiere ser homosexual y cristiano, bueno, cosa suya. Si alguno quiere decir que tiene una visión de género, por ejemplo, de los género coloristas que están enamorados de un color, algunos están enamorados del blanco, del rojo, del verde, se enamoran de un árbol, de una planta, de un animal. Bueno, que lo haga, es libre, porque cada uno ha sido libre. E incluso tocan textos bíblicos que el Señor nos sacó de la esclavitud y nos hizo libre. Entonces, como el Señor nos hizo libre, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ah, si uno quiere tener fornicación, que son dos personas que no están casadas teniendo relaciones sexuales, que lo tengan, porque es libre, cada uno es libre de hacerlo. O si alguno siendo casado quiere tener una mujer o un hombre fuera del matrimonio, bueno, es libre. No tenemos que meternos en aquellas cosas. Y cuando uno puede decir que esto está malo, dice, no, eso ya es religiosidad. Eso ya es demasiada religiosidad. Y la gente hoy día, siendo cristianos, a veces los menos cristianos son los cristianos carnales. Quiero explicarme bien de esto. Son creyentes, creyeron en Cristo, pero viven, piensan, reflexionan y opinan como el carnal o como el natural que no conoce al Señor. En política, sí, pastor, mire, la Biblia trata del cielo. Yo en la tierra voto, pienso y hago lo que creo y lo que siento, y en eso mi fe no tiene nada que hacer. Por eso que algunos, equivocadamente, por muchos años dijeron, sobre todo la iglesia pentecostal en Chile, decía que la política era del diablo, cuando el Señor fue el que dijo que Él organizaba las naciones, que Él ponía gobernantes, sacaba gobernantes. Es decir, tendríamos que decir que nuestro Dios es satánico, porque Dios hace que nos preocupemos de la sociedad. Obviamente, hermano, los pensamientos y las acciones de una persona natural pueden parecer buenos, pueden parecer inteligentes, pero tiene una limitación gigante. El pensamiento de un hombre carnal se limita a su propio razonamiento y deja fuera la naturaleza que el Espíritu Santo quiere colocar en nosotros. Hay que madurar espiritualmente. Para Pablo, la persona carnal era un niño. Y de eso 1 Corintios dice, niños en Cristo. Y que solo pueden alimentarse de la leche espiritual, no de carne. La leche suavecita, la leche que no tiene contaminantes, sino que está puritas allí sin mayores cosas. Pablo esperaba que los hermanos en Corinto hubiesen madurado y que siguieran madurando más y más en su fe.
Es la esperanza de Pablo de que ellos vivieran más cerca del Señor, que vivieran más de acuerdo con la motivación de Dios y no de acuerdo a sus propias motivaciones humanas. El apóstol Pablo quería que fueran capaces de llegar a comer carne, que es el alimento sólido del Evangelio, que empezaran a pensar de acuerdo a los criterios de Dios, que empezaran a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Pero eran tan débiles los hermanos que no podían enfrentar las luchas espirituales porque eran débiles. Y no podían tener una imagen sana de sí mismos porque eran débiles. Como dice Efesios el capítulo 4, llevados por todo viento de doctrina. O como dice Colosenses capítulo 2, venían pensamientos y tradiciones que los enredaban y los llevaban en distintos lugares. Entonces el apóstol Pablo usa estos conceptos, la figura de la leche y la figura de la carne. Y el apóstol le enseña a los corintios que es necesario, es preciso, es fundamental que los hermanos aprendieran a escuchar, aprendieran a discernir y aprendieran a practicar el evangelio. Y le decía que esta es la única manera de crecer en Cristo. No hay otra forma de dejar de ser un infante, un infantil, un niño en Cristo. No hay otra forma de dejar la leche para comenzar a comer la comida sólida, sino es que primero escuchemos, segundo es que profundicemos la enseñanza y tercero es que practiquemos lo que se nos enseña. Si nosotros solo escuchamos, como dice la palabra, son solo oidores pero no hacedores de la palabra, quedamos estancados. Uno de mis cuñados, que era pastor, decía él, la cabeza nos crece, nos crece, nos crece, y tenemos una cabeza gigantesca y un cuerpo raquítico y unas piernas chiquititas y cortas que no nos dejan movernos. Porque a veces solo escuchar y solo aprender, pero falta la práctica, falta vivenciar lo que Dios ha puesto para nosotros, falta decirle a otro, mira, hay una pareja que está viviendo, está conviviendo, y decirle, ¿sabe? Tú estás recién llegando al Evangelio y Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar, pero ahora tienes que empezar a hacer las cosas como Dios quiere. No es posible, Dios no bendice la convivencia, Dios no bendice porque no es su regla, porque no es su norma. Será a lo mejor visto como demasiado religioso, a lo mejor alguno dirá, este es demasiado canuto, demasiado exagerado. No, lo dice la palabra, no es un invento de uno, lo dice la palabra. Por supuesto, algunos de los hermanos en Corinto iban creciendo en la fe. Claro, había gente que avanzaba en la fe, pero lamentablemente en esta iglesia de Corinto había muchos que se habían quedado atrás. Muchos se habían quedado estancados. Algunos estaban ansiosos de aprender, algunos estaban ansiosos de poner en práctica la enseñanza del Señor. Pero lamentablemente en la iglesia muchos se contentaban con tener buena opinión, una sabiduría más o menos humana, de tener unas buenas ideas propias, manejarse de acuerdo a sus propios gustos. Y el apóstol Pablo dice, o leche o carne. O sigue alimentándote con lo superfluo, con lo básico, lo elemental, o empieza a crecer. Me acuerdo, y lo hablaba con este discípulo que le hablaba hace un rato atrás, Claudio, de que hablamos acerca del ciego, que el ciego no podía explicar, mire, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y es súper poderosa la respuesta de alguien que su primer testimonio es decir, mire, yo no entiendo nada, lo único que sé es que el Señor me cambia la vida. Pero si esa misma persona después de 15 años tiene esa misma respuesta, si después de 15 años dice, mire, yo no sé lo que pasó conmigo, yo no sé que era ciego y ahora veo, es que no ha crecido. Tendría que decir la misericordia de Dios, el poder de Dios, el Dios que nosotros tenemos, el Dios que es el Shaddai, el Todopoderoso, es capaz de tomarme, transformarme la vida, como es capaz de cambiar la tuya y poder expresar el Evangelio. Ha habido crecimiento. Ya no es leche, ya es carne sólida. Fíjese que la leche y la carne se parecen en varias cosas. Provienen de una fuente animal. La carne y la leche provienen de un mismo elemento animal, tienen similitudes básicas. La leche y la carne son excelentes en proteínas. La leche y la carne son un tipo de materia, posee un tipo de materia grasa. La leche y la carne se les considera alimentos básicos en la mayoría de los países. La leche y la carne forman la dieta de mucha gente.
se parecen una a otra, pero también son muy diferentes. La leche es líquida, la carne es sólida. Para comer carne se usan los dientes, para la leche solo se bebe. La carne no se digiere con la misma facilidad que la leche, pero la carne contiene muchos más nutrientes que la leche. Y para muchas personas tiene un sabor distinto. La leche se puede tomar sin añadirle nada y se puede comer, pero la carne para comerla necesita estar bien sazonada y bien cocinada. Es decir, uno puede alimentarse de leche, pero necesita mucho más solidez, muchos más elementos, que es lo que está queriendo explicar el apóstol Pablo. Los pequeñitos, las guaguas, sin duda, si usted le da un pedazo de carne, se va a atragantar y se puede hasta morir. Pero un adulto debiera ser capaz de comer, degradar el alimento, comerlo adecuadamente. En otras palabras, la carne no es para todos. La carne es para aquellos que van creciendo. Por eso cuando uno a veces habla de algunos conceptos, hay gente que dice, sabe que no lo entiendo. Recuerdo hace un tiempo atrás, y mire lo que voy a explicar, voy a tomarme un minuto para explicar esto. Una persona me dijo, pastor, yo traigo mis diezmos todo el tiempo, permanentemente, y entrego mis diezmos, lo hago. Y él me dijo, amén, Dios le bendiga. Le digo yo, pero usted lo hace con su espíritu para adorar a Dios o lo hace por cumplir con una regla. Me dijo, no, pero es que si yo me comprometí que cuando yo me bauticé, yo iba a entregar el diezmo. Entonces, ¿usted lo hace por obligación o lo hace por amor a Dios? Me dijo, es que yo me siento obligada. ¿Sabe? Si usted lo hace por obligación, no lo haga. Hágalo porque el Señor ha llenado su corazón y usted ama tanto a Dios que usted va a entregar su diezmo. Y se me enojó. Y de hecho me dijo, no vengo más a esta iglesia y no asistió más a la iglesia. Porque a veces la leche es demasiado compleja para algunos que solamente están acostumbraditos perdón, la carne es demasiado complicada porque están acostumbraditos solo a la leche suavecita, y ojalá leche no como la del campo, esa que tiene nata, media amarilla, sino esa que tiene harta agua. Ojalá mientras más agua tenga la leche, como que mejor les cae. La leche es el mensaje del evangelio básico, pero la carne es aprender a crecer para servir mejor, para adorar mejor, es más amplia, es más completa. La leche y la carne en el cristianismo son diferentes. Necesitamos nosotros dejar poco a poco la leche, las cosas básicas, para profundizar en cosas mucho más complejas, mucho más completas. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, dejen de hacer algunas cosas y vístanse de otras. El original griego dice, maten para siempre algunas cosas. Y en la segunda parte dice, vístanse y revístanse de lo siguiente. ¿Qué cosa hay que dejar? Dice adulterio, fornicación, mentira, engaño, idolatría y un montón de elementos. Pero hay gente cristiana de la lechecita que no le parece tan malo verse el horóscopo. No le parece tan malo ir al centro y pedir que le hagan un tarotito, total tarotito que tan mal le va a hacer. Están permanentemente en apuestas, jugando juegos de azar, cuando la Biblia dice que aquel que juega en los juegos de azar está sentando a la diosa de la fortuna en la cabecera de la mesa y finalmente va a destruir su familia. Pero usemos igual, vamos apostando y haciendo cosas. Hermanos, nosotros para poder avanzar en las luchas espirituales y ganar las luchas espirituales, y poder salir adelante en los momentos en que nos sentimos débiles espiritualmente y necesitamos crecer espiritualmente, es empezar a dejar la leche y empezar a comer la carne sólida. Yo doy gracias a Dios porque nosotros como ministerio hace mucho tiempo hemos ido dejando la leche. Hace mucho tiempo la leche básica no la tocamos, ya la tocamos suficientemente. Siempre estamos actuando y considerando el alimento correcto para el tiempo en que vivimos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el alimento que usted requiere en este momento? ¿Requiere leche o requiere el alimento sólido? Si usted solo requiere leche, va a tener que empezar a trabajar, a profundizar su fe, hasta que llegue el momento en que usted diga, no, necesito más, quiero saber más. Le estaba comentando, y con esto voy terminando ya, de este discípulo que estamos teniendo.
Él partió diciéndome, cuando yo le tuve la primera el discipulado con él, le dije ya, vamos a empezar a leer la Biblia. Y él me dice, pastor, solamente le quiero pedir algo. Dime, Claudio, quiero empezar a leer cosas que sean fáciles de entender. Porque conozco una persona que llegó a la iglesia y se empezó a leer el Apocalipsis. Y el tipo andaba como desaforado mentalmente porque no entendía nada y porque tenía su mente toda confusa. Le dije, no, 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 no. La leche es para los que empiezan. La carne sólida es para los que avanzan. Hay mucha gente que llega a la iglesia después de haber pasado, por ejemplo, por la iglesia católica, se bautizó, hizo la primera comunión, hizo la confirmación, pero necesitan leche, aunque hayan pasado por un montón de procesos. Conocen a Cristo y necesitan leche. También conocemos hijos de creyentes que han estado toda la vida en la iglesia y no saben nada, necesitan leche. Pero si usted y yo llevamos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, no podemos estar tomándonos el patito de leche todavía. No podemos estar poniendo el chupete goma a la botella de cachantún para seguir tomando la lechecita, porque ya no es tiempo. Ya ha pasado el tiempo. Es tiempo de crecer, de avanzar y de profundizar. ¿Para qué? Para que cuando enfrentemos las luchas tengamos armas, y cuando tengamos problemas emocionales, problemas espirituales internos, seamos capaces de fortalecernos, levantarnos y ponernos de pie. Bueno, que así sea, que aprendamos a crecer en la gracia, en la fe y en la dependencia de Dios. Bendición para todos. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plena